Hola profesor, nuestro grupo conformado por Ignacio Aguilera, Jesulín Domínguez, Manuel Espínola, Nicolás Jiménez y yo, Alejandro Espinosa, le presentaremos los capítulos 6 y 7 de la norma chilena 433, modificada posteriormente con el decreto supremo número 11 del año 2011, posterior al terremoto del 2010. En primer lugar, partiremos con las bases del modelado de la estructura. El edificio a analizar se presentará por piso con 3 grados de libertad como mínimo, dos traslaciones horizontales y una rotación en torno al eje vertical, como se puede observar en la imagen de la izquierda. Y cuando hayan elementos que compartan arista, debemos establecer compatibilidad de desplazamientos. Y por último, con respecto a las generalidades, mencionar que la torsión accidental se podrá despreciar del análisis siempre y cuando las variaciones de desplazamiento en planta no superen el 20% del modelo con los centros de masa en su posición natural. Bien, pasando ahora con el análisis estático que nos proponen por lo menos el capítulo 6, mencionar que este análisis será admisible para edificaciones de categorías 1 y 2 en zona sísmica 1, para edificios de hasta 5 pisos y 20 metros de altura y para edificios entre 6 y 15 pisos, solo si en cada dirección se cumple que la razón de altura sobre el periodo es al menos 40 metros por segundo y que, manteniendo el mismo corte basal, los cortes y momentos por nivel no difieren en más de un 10% respecto de un análisis modal espectral. Y ahora bien, si nos hacemos la pregunta de en qué se basa el método del análisis estático que nos propone la norma, bien, la idea operativa del método es sencilla. El sismo se asimila a un sistema de fuerzas horizontales aplicados en el centro de masas de cada nivel, calculados con regla de la estática, por lo que la pregunta central pasa a ser cuánto equivale el corte basal y cómo se distribuye. Bien, ese corte se define como la ecuación que se muestra a continuación. Q0 igual a C y P, donde I será el coeficiente de importancia, P el peso sísmico y C va a ser el corazón del procedimiento, que va a ser el coeficiente sísmico. Y el C también está definido en la ecuación 6.2, como se ve abajo. El C, T y N van a depender del tipo de suelo y A0 va a ser la aceleración efectiva de la zona. Y R va a ser el factor de reducción por ductilidad que es característico del sistema estructural, y T con un asterisco va a ser el periodo de modo con mayor masa traslacional en la dirección analizada. Para edificios estructurados, para resistir solicitaciones sísmicas mediante muros de hormigón armado o una combinación entre esta y albañilería confinada, el valor máximo del coeficiente sísmico C puede reducirse mediante el factor F, aquí mostrado, en donde Q es el menor de los valores obtenidos al dividir el esfuerzo de corte tomado por los muros de hormigón por el corte en cada uno de los pisos en la mitad inferior del edificio. Para estructuras de entre 5 a 16 pisos, las fuerzas sísmicas horizontales pueden calcularse mediante la expresión Fk, en donde AK corresponde a esta otra expresión. Pueden usarse otros sistemas de fuerzas horizontales siempre que cumplan con lo especificado anteriormente para el análisis estático, en la 6.2. Los edificios de dos o más pisos sin diafragma rígido, en la parte superior, se pueden analizar suponiendo un diafragma en esa sección, aunque para ello cada elemento resistente al sismo se debe calcular aplicando una aceleración horizontal y verificando que los desplazamientos horizontales perpendiculares al plano resistente satisfagan lo dicho en el punto sobre deformaciones sísmicas. El análisis modal espectral se puede aplicar a estructuras que presenten modos normales de vibración clásicos y que tengan amortiguamientos modales del 5% del crítico. Para calcular las masas equivalentes de cada modo n, es necesario utilizar las fórmulas 6-6, la cual hace uso de los coeficientes de participación modal y de la masa modal total, las cuales se calculan mediante las ecuaciones 6-7. Por otra parte, es necesario incluir todos los modos normales, los cuales deben estar ordenados según valores crecientes, para que la suma de las masas equivalentes sea mayor o igual a 90% de la masa total. Continuando con el análisis de torsión accidental, este se puede considerar a partir de dos formas. La primera es desplazando la ubicación de los centros de masas del modelo en más menos 0,05 b sub ki en dirección x y más menos 0,05 b sub kx en dirección y. La segunda es aplicando momentos de torsión estáticos, productos de la variación del esfuerzo de corte combinados por una excentricidad accidental dadas por las siguientes ecuaciones. Es necesario considerar dos casos para cada dirección de análisis y también tenemos que tomar en cuenta que esto se calcula para cada nivel.
Estos resultados se deben sumar a los de los análisis modales espectrales. El espectro de diseño permite determinar la resistencia sísmica de la estructura. Este se encuentra definido por la ecuación 6-8, donde los valores I y A sub 0 se determinan en el capítulo 6.2.3, mientras que el factor de amplificación se determina para cada modo de vibrar a partir de la ecuación 6-9, donde T sub n es el periodo de vibración del modo n y T sub 0 y P son parámetros relativos al tipo de suelo de fundación. El factor de reducción se puede determinar mediante la ecuación 6.10, donde T asterisco representa el periodo con mayor masa traslacional en la dirección de análisis y R sub 0 representa el valor propio del sistema estructural según el punto 5.7. La norma nos da una expresión alternativa para obtener el factor de reducción, específicamente para edificios estructurados con muros, y se obtiene mediante la expresión 6.11, donde n representa el número de pisos del edificio. El espectro elástico de desplazamientos usado para calcular el desplazamiento lateral de diseño en el techo de estructuras de hormigón armado se obtiene a partir de la expresión 6.12. Para los suelos clasificados como tipo E se requiere un estudio especial. La superposición modal se usa para calcular los desplazamientos, rotaciones y solicitaciones en una estructura durante un sismo. Cada dirección sísmica se analiza considerando todos los modos de vibrar de la estructura y luego se superponen sus efectos. El resultado total X se obtiene combinando los valores máximos de cada modo mediante la fórmula 6.13, donde X sub I y X sub J son las respuestas máximas de los modos I y J, y ρ sub I y J es el coeficiente de acoplamiento modal que mide la relación entre los modos. La norma propone dos métodos para calcular el coeficiente de acoplamiento modal. Método CQC se usa cuando la estructura tiene varios modos con frecuencias cercanas. El coeficiente ρ y j depende de la razón entre los periodos y la razón de amortiguamiento, la cual consideramos igual a 0,05. Por último, el método CQC con ruido blanco filtrado. Este método toma en cuenta el tipo de suelo definido por un periodo característico T sub 0. En esta parte, la norma establece límites para el esfuerzo de corte basal, que básicamente representa la fuerza total que el edificio transmite al suelo durante un sismo. Si este valor resulta menor que el mínimo exigido, hay que aumentar los resultados del análisis como desplazamiento y esfuerzo, hasta alcanzar el valor mínimo. Por el contrario, si el corte basal supera el valor máximo permitido, se pueden reducir las solicitaciones para no sobredimensionar la estructura, aunque los desplazamientos de los diafragmas no se modifiquen. Finalmente, el punto 6.3.8 considera que el análisis modal espectral no cumple exactamente las condiciones de equilibrio ni compatibilidad, por lo que el proyectista debe ajustar el diseño para mantener la seguridad estructural. El capítulo 7 de la norma chilena habla sobre cómo trabajar con nuestra normativa, las fundaciones o zapatas. Primero es que el 80% del área de nuestra zapata debe estar sometida a compresión para garantizar una buena resistencia y al mismo tiempo prever catástrofes viendo las deformaciones que en estas se están provocando. También tenemos que tener cadenas de amarre para que trabajen a tracción o compresión debido a los esfuerzos laterales del suelo. También podemos trabajar los suelos con una compactación previa si es que son terrenos arcillosos o arenosos para prever ante una posible catástrofe y tener beneficios sobre esto. También a nivel proyecto, nosotros sabemos que el nivel basal o el nivel cero de donde nace nuestro proyecto debe ser obligatoriamente la zapata. Y nosotros tenemos que tener inspeccionar y justificar la presión que existe entre el suelo natural o suelo artificial, llámese así suelo artificial un hormigón pobre o emplantillado como se le dice, y la relación que existe entre la presión entre la zapata y este. El capítulo 7.3 habla sobre los pilotes, que son una superficie, son una construcción que está bajo nuestras zapatas, que está principalmente hecho para cuando nuestro suelo se está deteriorando temporalmente debido a las licuefacciones, los poros de esta o los movimientos enjambres sísmicos que puedan ladear mi estructura. Yo ocupo los pilotes que por lo menos tienen que resistir un 10% de la carga vertical. Eso es como mínimo. Y los pilotes deben estar hechos de hormigón armado obligatoriamente. Esto debido a que se debe conectar con la fundación, con los fierros que están entre medio de esto y posteriormente someterse a esta tracción y compresión
debido a enjambres sísmicos o los movimientos laterales que existen en el mismo suelo. Y el capítulo 7.4 habla sobre las estructuras colindantes a esta. Cuando nosotros estemos trabajando en un lugar donde haya muchos edificios a nuestra cercanía, nosotros tenemos que pedir un catastro, o que es una información previa de cómo está distribuida la construcción de estos lados. ¿Esto para qué? Para que nosotros no paremos nuestra faena y terminemos el proyecto adecuadamente a la fecha que nos están pidiendo. Esto como consecuencia trae beneficios económicos y al mismo tiempo que nosotros podamos terminar nuestro proyecto de una buena forma.